Hola, hola de nuevo, mi nombre es Ricardo y les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, un canal más para amantes de la literatura profunda. Y hoy les traigo no un libro, ni dos, ni tres, sino una autora, Amélie Nothomb, y alrededor de 7 libros que he leído y trataré no de resumir, sino de contestar la pregunta ¿por qué o se ama o se odia a esta autora? Porque cuando la lean, o si ya la leyeron, te podrá aborrecer y asquear y ganas de vomitar antes de seguir leyendo ese tamaño ego autorreferencial, o te inmiscuirás en sus letras, caerás en la red de sus inverosímiles situaciones, metáforas y retratos y no te detendrás hasta terminar el libro, preguntándote qué me pasó, por qué leí esto tan rápido. Así que allá vamos con esta doble faceta de Amélie Nothomb. Espero les guste. Fabienne Cléa Nothomb, más conocida por su nombre de pluma, Amélie Nothomb, es una escritora belga francófona que ha escrito una obra cada año desde su primera publicación a los 26 años, que vendría siendo esta, La higiene del asesino, y por lo tanto ha escrito la increíble cantidad de 30 novelas, y supongo que este año se vendrá la 31. Para tratar de hacerlo más entretenido, más didáctico para todas las edades, intercalaré cosas que me gustan de la autora y cosas que detesto. Porque claro, en mis pasos con ella, en los libros y las palabras recorridas, he albergado un profundo, no sé, como resquemor, asco, repulsión, pero también una admiración y un amor por sus letras. Así que vamos a tratar de dilucidar este enredo. Solo he leído 17 novelas de ella, así que no esperen una revisión completa de su obra, pero allá vamos. Partamos entonces con lo que más me gusta de esta autora: sus novelas no autobiográficas. Su narración, sus diálogos, sus comienzos con humor, o el mismo humor en sus diálogos, como en La higiene del asesino, La cosmética del enemigo, Barba azul, Ácido sulfúrico, Ordeno y Mando, son novelas con temáticas que no van al extremo de rebuscarse tanto, pero que son muy originales en sí mismas. Se puede apreciar un patrón en el inicio, son inicios geniales, aplastantes, te llenan de una curiosidad inesperada y te sumergen en una situación ridícula, increíble en el sentido de lo no creíble, pero donde aceptas las reglas del juego y de un tirón avanzaste el 30% del libro. Por ejemplo, en Ácido sulfúrico, es una novela muy ad hoc a su tiempo, publicada en el año 2005, que trata de un reality show, de esos programas donde un grupo de gente era encerrada con cámaras ocultas previa a esta locura del registrismo actual de las redes sociales. Este reality show trataba específicamente de emular un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis específicamente. Y las personas fueron capturadas sin ninguna razón, de manera aleatoria, en plazas. Y cada semana asesinaban a 2 personas, en un principio espontáneamente y luego mediante votos que el mismo público realizaba. Entonces, claro, es raro que en una democracia, que en estos tiempos, ¿cierto?, en un medio tan regulado como es la televisión, pase algo como esto, pero ya, da lo mismo, porque claro, los protagonistas son interesantes, hay una guardiana y una prisionera, donde la guardiana tiene como un enamoramiento de la prisionera, y entonces hay un poder tan raro entre ellas, una oportunidad de hacer un cambio que listo, ya está dentro. O en Barba Azul, un español con una mansión en París publica un aviso para encontrar una coinquilina y se rumorea que han desaparecido 7 mujeres que previamente han vivido con ellas. La policía nunca fue a investigar, las mujeres quieren seguir viviendo con él, están interesadas en saber cómo es él, cómo es la casa, lo que es raro, siendo que, claro, hay posibilidad de que mueras. Pero claro, queremos saber qué hay en esa habitación prohibida, la razón de la desaparición de las otras mujeres, por qué esta mujer, la protagonista, se somete aún sabiendo todo, y quién es él, por qué es considerado tan seductor, qué pretende, qué extraño crimen o afición completa su identidad. O en Higiene del asesino, su primera novela, un premio Nobel que morirá por un cáncer a los cartílagos. En 2 meses es entrevistado por 4 periodistas. Los primeros 3
son unos 3 sopencos que ni siquiera se habían leído un libro de él. Hasta que llega la cuarta, que se ha leído las obras completas. Y claro, el asunto es que como un medio serio va a enviar a 3 periodistas a entrevistar a un premio Nobel que se va a morir sin siquiera tener un conocimiento de la obra. Es decir, ok, da lo mismo. Pero la novela tiene un humor negro, ácido, está llena de ofensa y respeto inmerecido en el protocolo de lo que es entrevistar, mentiras e idioteces, que sin darte cuenta ya llegas a la cuarta entrevistada, donde las cosas se dilucidan, donde el pasado del autor aparece y ya no puedes parar. Segundo, comienzo entonces con lo que menos me gusta de la autora, con lo que detesto, es su obsesión por Japón. Una ensoñación que parte de la situación que ella nació en Kobe y que vivió 5 años ahí. Situación que sus papeles te mienten, que dicen que ella realmente no nació en Japón, sino que nació en Belga, pero que claramente sí vivió su infancia allá. Ella dice que es parte de su identidad de pluma, esa mentira. Lo que a mí no me molesta, lo que me molesta es que esa nostalgia feliz, como titula uno de sus libros, disfraza un fetichismo propio de youtuber de viajes o de pareja internacional. Y con fetiche me refiero a hacer de la idiosincrasia, las costumbres, la vida, las mismas personas, un producto vendible, entretenido, que exalte lo curioso, lo anecdótico y glorifique la normalidad propia en vez de la locura del resto, es decir, que contraste aquello. En 3 palabras, cosificar al otro. Porque claro, la autobiografía, todo bien, se dice que Henry Miller fue el primer autor que usó en Trópico de Cáncer para la creación literaria el yo, es decir, una autobiografía modificada, y todo perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Pero esta autora, con este origen, que es falso, disimula muchas cosas nauseabundas que puedes ver entre líneas. Un turbador eurocentrismo, un machismo difuso, sí, pero que yo al menos alcanzo a ver, que es muy triste leer de parte de ella, y además no encontré nada en internet, quizás estoy medio loco, y también esconde un clasismo vomitivo. Bueno, para respaldar me limitaré a su libro más famoso, De Estupor y Temblores, o Estupor y Temblores, que es una novela autobiográfica que nos cuenta el tiempo en que ella regresó a finales de los 80 a lo que fue su país natal, Japón, a trabajar como traductora o intérprete con un contrato de 1 año. En esta novela supuestamente ella habla muy bien japonés, cosa que en un documental que yo vi no es así. De hecho, esta parte, por ejemplo, tenemos que repetirla como 3 veces para entender. Tiene un acento horrible, una gramática imperdonable. Mi esposa, que es japonesa, no entendía. Así que bueno, digamos que es parte de su identidad de pluma. Y en la empresa le prohíben hablar japonés, cosa que es rara si es contratada como intérprete. Es acusada por su superior de hacer el trabajo de otro, que es lo único que hace bien de hecho en ese trabajo. Después hace pura mierda, calcula mal presupuesto, hace mal informe, se demora un montón en hacer todo. Y toda la novela está lamentándose de esa única oportunidad que le prohibieron hasta que termina limpiando baños. Sí, es terrible. Obviamente si te contratan por algo uno espera hacer ese rol y ella termina limpiando baños. En Japón es verdad, nadie te despide aunque lo hagan mal, porque hay mucha seguridad. Existe todavía este capitalismo antiguo, no la flexibilidad idiota que tenemos ahora. Y entonces la pregunta es ¿por qué no renuncia? No renuncia porque ella quiere ser japonesa y los japoneses no renuncian según ella. Típica actitud de europeo o gringo que turistea pero que considera que sus vacaciones son mejores porque estuvo con los nativos, con los locales. Yo fui un local, esa transhumancia, ilusión del turista que hace del otro un disfraz. Entonces cito, primero, su eurocentrismo. Espérenme. Y fuera de la empresa, ¿qué le espera a aquellos contables de cerebro lavado por los números? La cerveza obligatoria con los colegas tan trepanados como ellos, horas de metro abarrotado, una esposa que ya duerme, el sueño que te aspira como el desagüe de un lavabo que se vacía,
una cosa sea que un personaje habla así, que un personaje sea clasista, pero otra es que tú misma te representes con tu propio nombre, cuentes una parte de tu historia y hables así. Porque claro, siendo la hija de un cónsul, después embajador, ahora baronesa, de la clase alta, sea clasista, se sabe, la clase alta es clasista, pero no se grita a los cuatro vientos. Tengo motivos por esta indignación personales. Yo soy un profesor con magíster que fue a Australia y limpió baños, fue obrero, etc. Mi mamá trabajó muchos años siendo auxiliar de limpieza, limpiando baños en colegio. Ya pueden imaginar entonces mi enojo. Y es que este tipo de gente, la gente clasista, no sabe lo que es la pobreza, la inmigración. Su ego no les permite entender que ser pobre o inmigrante, o ambas, sí, uno está abajo, hay gente que te mira en menos, se gana mal, no hay buenas vacaciones, no hay tan buena vida, no se come tan bien, pero hay conversaciones, hay sonrisas, hay agradecimientos entre medio, hay respeto y decencia. Y mi mamá le enseñaba modales, por ejemplo, a los niños, esto le daban regalos para el día del profesor, y yo ganaba bien en Australia, no había mucho donde quejarse. En una palabra, la simplificación de la existencia al tener un trabajo malo es igual a ser desgraciado en todo ámbito, es no entender la dignidad de los trabajadores del mundo y tampoco no tenerle ningún respeto a ellos. Bueno, ya podrán imaginar que su libro más famoso para mí es el más detestable. Y ahora el machismo, entonces seguimos con Estupor y Temblores. Después de una perorata que es bastante buena sobre el machismo en Japón, de cómo la mujer es restringida desde su más tierna edad, la inventiva y la belleza son encaminadas casi a lo antinatural, cómo son discriminadas en el mundo laboral, el patriarcado asiático, que de hecho comenté en el canal con el libro de Kim Ji-young, nacida en 1984, de la autora Cho Nam-yu. Pero bueno, ok, Amélie se dice feminista, me imagino acá, y de repente viene a analizar a su jefa, que fue la que lo traicionó, ¿cierto? Cuando le dijo que ella hizo un trabajo que no debería, y ella llega a ese típico tópico de culebrón de teleserie de la solterona. Entre medio le gasta una broma, la intenta ilusionar con que hay un europeo, un holandés que supuestamente está interesado en ella. Así que leo. ¿Se avergonzaba Fubuki de su prolongado celibato? Sin duda estaba demasiado obsesionada con su perfección para permitirse la más mínima infracción a las consignas supremas. La parada nupcial de la señorita Mori. Resultaba cómico contemplar a mi verdugo entregarse a semejante monería, que disminuían tanto su belleza como su clase. Bueno, no quiero seguir leyendo porque quiero demostrar que acá su discurso se va a la mierda. Es decir, sororidad, empatía, feminidad, realización personal en solitario en base al esfuerzo y el seguimiento de una carrera profesional. No, estimado público, estimada. Desesperación de la mujer al buscar nupcias. A la misma señorita Fubuki Mori la violan cuando un jefe la reta, la amonesta enfrente de todos, con la lógica de 12 niños que banalizan el abuso sexual cuando ganan un videojuego. Ese tipo de cosas de la autora, ya dije 3, me cargan, son bastante desagradables. El eurocentrismo se hace incluso peor en Sabotaje Amoroso cuando habla de China, y sin duda en el peor libro de todos, Biografía del Hambre, cuando se refiere a la miseria de Bangladesh. Este último, sin duda, un libro prescindible. Lo leí con la esperanza de leer sobre su anorexia y finalmente fue puro humo, es decir, ella nunca mostró su verdadero yo. También encontré este extracto de ella imitando al teatro No o Kabuki para hacer reír a su público francés. Ça continue 4 heures comme ça. Amélie, por favor, que haya nacido en Japón y que ame Japón, ¿te da derecho a usar un país y una cultura como fetiche para generar valor literario en tus obras? Bueno, volviendo de nuevo a lo que me gusta, pero también no me gusta, es el protagonismo del cuerpo que se encuentra en prácticamente todas sus obras. El cuerpo es problemático, dice en una de sus entrevistas, nunca es perfecto, nunca es del todo saludable.
en lo estético está lleno de imperfecciones y la presión social se cierne sobre esto con muchas desgracias como derroteros posibles. El libro, Diccionario de Nombres Propios o Anticrista, nos somete a las vicisitudes de los cuerpos observados por padres, por amigas en la adolescencia, por profesores de danza, y lo terrible que puede llegar a ser en las mujeres el afán de la delgadez, de la belleza, de la aceptación en base a resultados, de legitimarse en base a rendimiento. A su vez, y acá viene la cara de la otra moneda, es que su obra se cruza con algo que al menos yo deseché desde mi adolescencia: la gordofobia. En sus novelas, a lo típico Disney noventero o Disney, las personas gordas son fracasadas o fanfarronas, mandonas, dominantes. Se refieren a ellas no por los nombres, sino constantemente por el obeso, el mórbido. En Ni de Eva ni de Adán, en el final del libro, su exnovio aparece gordo, apacible y por lo tanto fracasado. En Anticrista, el novio de su amiga Verdugo es gordo y eso le quita entonces importancia y la hace ver a ella como una fracasada. En Viaje de Invierno e Higiene del Asesino se presentan autores de novelas gordos, obesos, terribles abusadores. La gordofobia fue común, pero ya no más en este siglo, creo yo, o no tan común, o no públicamente. Y si la autora desea hacernos saber que un personaje es desagradable o sublime, debiese hacerlo sin inmiscuirse tanto en la apariencia de sus cuerpos, o de hacerlo sin caer en las generalizaciones que son frecuentes en su obra. Siguiente cosa que me gusta de ella es el retrato de la infancia, esa niñez que en su ignorancia e inocencia someterían a todo el mundo a sus designios si se les permitiese, o esa puericia propia de la amistad infantil donde se compite por ser la preferida, por tomar la mano de una amiga o por ser aceptada por otra, el descubrimiento del mundo natural, de sus patrones, de las estaciones, por ejemplo, de las profesiones de los adultos, etc. Por ejemplo, en El sabotaje amoroso, Diccionario de Nombres Propios, vemos esto, pero sin duda en una de sus mejores obras, Metafísica de los Tubos, alcanza los más altos lindes. En este libro, Metafísica de los Tubos, se nos relata la infancia en Japón nuevamente, donde supuestamente ella nació, y que comienza de una forma excelsa, fastuosa, donde compara la inercia de los bebés con la divinidad. A algunos quizá les parecerá una idea muy original, creerse Dios, muy alucinante, un desvarío muy insólito, y lo es, pero cuando lean sus novelas y vean que prácticamente en todas está este complejo, tanto en la autobiográfica como en las que no, es como que ya aburre un poco esta cuestión de que los personajes se crean Dios. Pero bueno, en este caso, en ese libro, más allá de esta reiteración, tiene que ser uno de los inicios más lindos y que en cierta forma toma uno de los conceptos de Santo Tomás de Aquino, que comprueba la existencia de Dios con filosofía y lógica deductiva, con lo que él llama la teoría del motor inmóvil. El movimiento, la energía del todo, debiese tener un comienzo, y ese comienzo sin duda es Dios, nos decía el santo. Así la bebé de Metafísica de los Tubos pierde su divinidad cuando decide abrir los ojos, ver y moverse, cuando finalmente nace. Así reflexiona cuando tiene un chocolate blanco dado por su abuela. ¿Okay? Entonces, espérenme. Comer. Dios sabe lo que es eso. Dios sabe lo que significa. Ese bastoncito blanquecino desprende un olor que Dios desconoce. Huele mejor que el jabón y la pomada. Dios tiene miedo y deseo a la vez. Hace muecas de asco y saliva de apetito. En un arranque de valor atrapa la novedad con los dientes. La mastica, aunque no es necesario. Se derrite sobre la lengua. Enmoqueta el paladar. Le llena la boca y se produce el milagro. La voluptuosidad se le sube a la cabeza. Le hace girones el cerebro y hace resonar una voz que nunca había oído. Soy yo la que vive, soy yo la que habla, no soy él ni este. Y así cambia el relato desde la tercera persona a la primera. Eso es hermoso sin duda y es el mejor libro de Amélie bajo mi mirada. Y ya para ir cerrando me gustaría hacer un resumen. Me gusta que use sus palabras rebuscadas como jauja, borbogorismo, melopeya, asíntota, deontología o camelo. No me gustan sus escudos, su falta de drama en sus desgracias, como en Biografía del Hambre. Sufre una violación, la violan en el mar y camina de alrededor en el relato, y en vez de mostrarse más real,
no sé, no digo que se exponga y dé pena, pero que reflexione como ha hecho con cosas más nimias, al menos. Me gusta mucho su humor negro, de los que nos provee en cantidad en sus diálogos, y creo que tiene una obra de teatro que quizá me gustaría leer. No me gusta que sus protagonistas adultas se parezcan tanto entre sí. Medio acomplejadas, pero con un rico mundo interior. No explora otras personalidades. Me encantan sus inicios, como ya dije, son lo mejor, porque si algo tiene esta autora es que es atrapante. Así que si estás en un bloqueo lector o si quieres agarrar o retomar la costumbre de leer, Amélie Nothomb es sin duda una autora recomendadísima para ese objetivo. Sus libros en general son cortos, no superan las 200 páginas y tienen letras grandes. Y sus inicios, como dije, te capturan, te encadenan fácilmente. No me gustan sus finales. Son finales un tanto adolescente o shakespearianos sin profundidad, donde los protagonistas ceden a peticiones absurdas y terminan asesinando con riesgos y sin sentido, o haciendo heroísmos inexplicables para el relato, pero que tienen efectos en ese mundo súper exagerados. O en los libros biográficos son finales abiertos que te dejan sin nada que realmente pensar. Me gusta la variedad de temas que aborda, la variedad de mundos, la reflexión sobre la lectura y la actividad literaria está muy presente. Clase alta, sí, clase baja no tanto. La mentira, la relación de amistad o admiración, el alcoholismo en Petronil, la identidad suplantada en Orden y Comando, la asfixia de no poder escapar y lo terrible que a veces son los lugares públicos a pesar de estar llenos de público, como es en Cosmética del Enemigo. Y lo repito y lo digo otra vez, no me gustan sus libros autobiográficos. Ella debería guardarse en un cajoncito. Son repetitivos, llenos de xenofobia, de un ego insufrible y, a excepción de Metafísica de los Tubos, el resto lo dejaría en esa inmensa cantidad de libros que no leería nunca. Lo bueno es que son cortos, así que no se arriesga tanto. No se arriesga tanto tiempo por leerlas. Cuidado con la xenofobia. No le crean ni el 50% de lo que aparece de Japón en sus libros. Cosifica mucho y comete el pecado de generalizar su experiencia personal a nivel país. Yo algo sé porque sé historia, porque estoy viviendo en Japón, porque mi compañera es japonesa, porque trabajo de profesor en una escuela internacional y estoy hablando con gringos, con indios de la India, con europeos que llevan viviendo acá 20 y tantos años, y algo sé. Bueno, quería mencionar el canal de Dina Oltra, que no sé si eso será su apellido, pero tiene unos videos excelentes, concisos y hondos, llenos de significado sobre la autora. Creo que es su autora preferida, así que también dejo el canal y recomiendo este video donde ella hace una crítica más exhaustiva, libro por libro, en vez de la mía que es más general. Eso sería todo. Díganme si les gustó este formato de hablar de autores, si pueden confirmar o rebatirme lo que he dicho de Amélie Nothomb o Nothomb. Sus impresiones me importan. Escríbanme por favor, rescátenme de esta soledad literaria. Estoy súper solo. Recomendarme otra autora como ella o lo que sea. Así que gracias por visitar y nos vemos en el siguiente video de Libros y Trascendencia, que no sé cuándo será porque en verdad está bien difícil la cosa, acostumbrarse al nuevo trabajo, nuevo país, nuevo idioma, etc. No intenten crear un canal de YouTube cuando se van a cambiar de país y de trabajo. Es complicado. Bueno, nos vemos.